ojo, que dicen tipos altos por mucho tiempo, el tiempo que sea necesario hasta que... Esta parte es dura, ¿eh? ¿Qué datos estamos viendo de las economías europeas? Francia y Alemania, ¿cómo están? ¿O tiras de un poco de política fiscal por otro lado, con lo cual compensas un poco? Y ahora la pregunta es, no si van a bajar, no si van a subir, ¿qué duración van a tener los tipos donde están ahora? Creo que la Unión Europea, y tú lo has comentado ahora, ya tiene la economía muy al límite. Todavía no están en esos componentes de empleo en zona de contracción o están ahí muy cerca, ¿no? Cerca de esa barrera de los 50 puntos y quizás se pierden, pues se alertarían de que se puede empezar a destruir empleo en Europa. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Lo que tenemos en pantalla se ve un poquito pixelado, pero os lo resumo, es de una captura de Bloomberg, son los tipos de interés del Banco Central Europeo. Había mucha gente que, no sé por qué, y no sé por qué hay gente que quiere seguir polémica, ¿no? Y yo creo que es... En realidad porque confunden los tipos de interés con el Euribor, cosa que es un error sangrante, ¿no? Pero lo que tenemos en la actualidad son los tipos al 4,5%, ahí los tenemos, esos son los tipos actuales, que superan los máximos del 2007. Y hay gente que dice, no, pero es que el Euribor llegó al 5 y pico por ciento ya, pero el Euribor es una cosa y otra cosa son los tipos de interés. Aunque van muy ligados, pero el Euribor fija propiamente sus expectativas. Es verdad que va muy de la mano de los tipos de interés, pero no es exactamente. Estamos a niveles máximos históricos prácticamente de los tipos de interés en la zona euro. Mientras tanto, fijaos los tres picos que tenemos. 2002, ¿vale? 2001-2002. Recién estrenado el Banco Central Europeo con la emisión del euro. 2001-2002. 2007, 2007-2008 y 2023. Y 2023. Claro, Trichet subió los tipos hasta el 4% y luego pegó ese pasada de frenada de venga, lo subo un poquito más. Y vino después, a continuación, la crisis del 2008, meses después. Ahora mismo ya estamos en ese proceso en el que Christine Lagarde ya está decidiendo la pausa. Hubo una pausa larga entre el 2006 y 2007. Para tener en cuenta en el momento en el ciclo en el que estamos. Fijaos la pausa larga que tuvo y luego esta pequeña subida más, este escalón, para después el recorte derivado de la crisis del 2008. En el punto en el que estamos actualmente es ya de mucho peligro para la eurozona. Y lo es por la cantidad de emisión de deuda pública que se necesita en la Unión Europea para crecer o para mantener los niveles de crecimiento y sostener ciertamente... por cierto, MT65, gracias por pasarte y saludar. Muchas gracias, te mando un abrazo. El nivel de, lo que decía, un nivel de política monetaria que ya puede dañar bastante la economía y sobre todo ya se está viendo en países que son los líderes en crecimiento económico de la Unión Europea por lo que aportan al PIB, que son Alemania, Francia, etcétera, ¿no? Entonces está muy tensa la situación como para pensar pues que esto se va a sortear. De hecho, ya no se está sorteando. Ya el PIB en la Unión Europea está anémico, no lo siguiente, incluso decreciente. Tanto en Alemania como, bueno, principalmente en Alemania, ¿no? También en parte por una política energética un poco cuestionable, la verdad, un poco cuestionable. Antes quería recordaros algunos datos relevantes que hemos conocido en las últimas fechas, además de la Unión Europea. Hoy os he compartido un informe muy interesante de Bank of America, del que he extraído un montón de datos, y me ha llamado la atención cómo están los millennials, ¿no? Actualmente, en la pasta la siguen teniendo la generación de los boomers, como veis aquí en el recuadro, ¿no? En la tabla. La generación boomer y la generación X dominan absolutamente ahora mismo los ahorros. Es verdad que la generación millennial todavía ni le ha dado tiempo a ahorrar bien, ni tampoco está teniendo muchos ahorros, es la realidad. Empieza a asomar ya un poquito más los millennials, pero todavía la pasta se maneja por parte de los boomers, ¿no? Bueno, boomer suena un poco despectivo, porque ya sabéis que se usaba de manera despectiva últimamente en el escenario general, ¿no? Y bueno, por repasar un poco, porque hoy también vamos a, a lo largo del directo de hoy, vamos a tener la apertura de los mercados en Estados Unidos. Fijaos cómo cerró ayer los mercados. Este es el mapa de color.
Microsoft fue la única que se salvó. Microsoft fue la única empresa que se salvó en el día de ayer de la quema de las grandes, me refiero. Hay otras que obviamente se salvaron. Pero vamos a ver cómo abre hoy el mercado. Los futuros, vamos a verlos en tiempo real también, ya que estamos, del mercado americano, y también cómo está el eurodólar en estos momentos, que es muy sensible a la decisión hoy del Banco Central Europeo. Pero vamos a verlo por aquí. En tiempo real, ¿cómo están los futuros hoy? Hoy los futuros vienen con un descenso también mayor, menos 0,73% en el mini del SP500. Es tremendo, otra vez más, una vez se pierde el soporte de los 4.200 puntos, pues ahí hay un trecho por delante y puede haber más turbulencias, ¿no? Vamos a ver eurodólar antes de conocer el comunicado de la Fed, un repaso rápido, ya sabéis que, perdonad, que esto se me ha abierto así sin querer. Recordamos que el eurodólar es el par sensible a las decisiones monetarias por parte del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal. Y si vemos aquí el eurodólar, pues hoy con caídas al 1,054 el cruce. Esto me hace tener el dilema de cuándo vuelvo a cambiar divisa, porque como bien sabéis voy a Estados Unidos también a principios de diciembre y ahora mismo pues está el dilema ese de qué hago, ¿de qué hago, no? Bueno, tenemos ya decisión del Banco Central Europeo, política monetaria. Vamos a ver los tipos de interés. Ya, bueno, me estabais diciendo que ya ha salido, ya está, ya lo estamos viendo por aquí. Y parece que se mantiene todo igual, ¿no? La decisión de los tipos de interés se mantiene como estaba previsto, ¿no? En el 4,5% los tipos de interés, mantienen sin cambios la política monetaria. Ahora vamos a leer todo lo que es el comunicado, pero lo que estaba previsto, ¿no? 4,5% los tipos de interés en la Unión Europea, se mantiene ese objetivo del 2% de inflación, nos está diciendo el comunicado, pero ahora os vamos a leer en detalle pues el comunicado y vamos a conectar con John y a reaccionar con John Economist a este comunicado por parte del Banco Central Europeo, que por otro lado es completamente esperado lo que hemos visto, ¿no? en este statement que nos ha presentado el Banco Central Europeo. Voy a leeros muy rápido y ahora conectamos con John enseguida. Voy a leeros muy rápido sobre todo este primer párrafo, ¿vale? Vamos a verlo rápidamente con todos vosotros. Y dice: el Consejo de Gobierno ha decidido hoy mantener sin variación los 3 tipos de interés oficiales del BCE. La información recibida ha confirmado en líneas generales su anterior valoración de las perspectivas de inflación a medio plazo. Todavía se espera que la inflación se mantenga demasiado elevada durante demasiado tiempo y las presiones internas sobre los precios siguen siendo fuertes. Todavía dicen que no hay que dormirse en los laureles, perdón. Es lo que nos está diciendo en esta primera parte del comunicado. Dice: al mismo tiempo, la inflación descendió notablemente en septiembre debido, entre otras cosas, a fuertes efectos base. Y la mayoría de las medidas de la inflación subyacente han seguido moderándose. Las anteriores subidas de los tipos de interés del Consejo de Gobierno siguen transmitiéndose con fuerza a las condiciones de financiación. Esto frena cada vez más la demanda y, por tanto, contribuye a bajar la inflación. Y yo añado, si contribuye a frenar la demanda, también a desacelerar la economía, ¿no? Vamos a ver qué nos dice en el siguiente párrafo y ahora vamos a conectar con John. Es un comunicado muy cortito, más corto que en otras reuniones, porque tampoco hay previsiones ni nada. Dice: el Consejo de Gobierno está decidido a garantizar que la inflación retorne a su objetivo a medio plazo del 2% en el momento oportuno. Sobre la base de su valoración actual, el Consejo de Gobierno considera que los tipos de interés oficiales del BCE se sitúan en niveles que, mantenidos durante un periodo suficiente prolongado, contribuirán sustancialmente a la consecución de este objetivo. Las futuras decisiones del Consejo de Gobierno, por parte del BCE, garantizarán que sus tipos de interés oficiales se fijen en niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario. Es decir, que están hablando tipos altos por más tiempo. Ojo, el Belén que pueden liar aquí. Ojo el Belén que pueden liar aquí. Ojo el Belén que pueden liar aquí. Bueno, déjame un momento que cambio el rótulo y ya conectamos con John, que creo que además me está escuchando, seguramente siempre lo hace, así que ya voy diciendo que se conecte por Zoom, que igual ya está conectado por Zoom mientras voy cambiando el rótulo. Y mientras, creo que ya teníamos resultado de la encuesta. Por cierto, quiero dar las gracias que ha habido seguimientos aquí en el canal de Última Hora. Quiero agradecer a Héctor Cimas, muchas gracias por seguir el canal de Twitch. Muchísimas gracias a Raf RIVP. Muchísimas gracias a Junito XXX. También muchas gracias por seguir el canal de Twitch. A los nuevos que estéis siguiéndolos. Enseguida vamos a conocer ya también la valoración de John. Lo vamos a tener enseguida por aquí. Dame un momentito que voy preparando ya el... Ya voy preparando, me voy conectando por aquí. Ay, perdonadme, joder, macho. Esto es la leche. Vamos a ver.
Ya estoy conectando por aquí. Y bueno, comunicado esperado, pero tipos altos por más tiempo, pues es lo que me preocupa a mí. Ahora me dirá John también cómo lo ve él, pero a mí es lo que siempre, es lo que siempre me preocupa, ¿no? Por mi lado, ¿no? Hasta qué punto vamos a tener esta restricción monetaria y vamos a ver qué nos dice Christine Lagarde sobre perspectivas, ¿no? Comunicado súper esperado, decisión esperada, y vamos a ver si mensaje que yo creo que debería ser neutro en su punto, ¿no? Pero leyendo el comunicado, yo es que la veo. Creo que va a estar muy. Creo que va a estar un poquito perdida, ¿eh? No lo sé. No lo sé. Vamos a ver. Bueno, John está por aquí ya conectado con nosotros. Vamos a irnos con él directamente. Y enseguida, antes de que empiece la rueda de prensa, vamos a ir comentando de momento el comunicado, las decisiones del BCE y cómo está la economía en general y los mercados. Dame un momentito que cambio por aquí. A ver, espera, que quiero ver si esto está todo puesto como corresponde. Vale, sí, lo tenemos por aquí. Dame un momento. Y por aquí con nosotros, una vez más en estos especiales, en este caso del Banco Central Europeo. ¿Qué tal, John? ¿Cómo has visto el comunicado, la decisión esperada, ¿no? Comunicado también. Un poco puede decirse que esto estaba cocinadísimo. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Un placer estar de nuevo aquí. Sí, no se han salido nada del guión, supongo lo esperado. Nadie, yo creo que muy poca gente, yo diría que nadie, apostaba porque iba a haber una subida de tipos y menos, como estamos viendo, como comentabas bien ahora, los datos que están apareciendo. O sea, realmente Europa en tema económico está bastante mal que Estados Unidos. Estados Unidos ya tenía aquellas dudas de si seguir apretando o no. Europa, todo y que quiera seguir la estela de Estados Unidos, no puede en ese aspecto. Entonces tiene que ver su situación interna, cómo está, que no está para nada igual que Estados Unidos, y se preveía, o lo que se más esperaba era esto. Una sorpresa habría sido, creo yo, menos esperado, quizás una rebaja, pero tampoco era empezar. Es mejor mantener tipos y un discurso más suave que no realmente tocarlos ahora. Sí que es verdad que a nivel de bancos centrales nunca han avisado cuándo van a bajar, con lo cual pueden seguir con el tono de que sí, que apretamos y una sorpresa nos viene de golpe y nos bajan los tipos, que es lo que seguramente pase, tanto aquí como en la FED, no te extraña. Pero ojo que dicen tipos altos por mucho tiempo, el tiempo que sea necesario hasta que... Esta parte es dura, ¿eh? O por lo menos la interpreto yo así, aunque para ellos a lo mejor no es tan dura, pero para mí... Pero ¿qué datos estamos viendo de las economías europeas? Francia y Alemania, ¿cómo están? Es que sí, sí, voy a mantener el tipo duro, pero o tiras de un poco de política fiscal por otro lado, con lo cual compensas un poco, pero como sigas apretando de esta manera y mantener los tipos ya, dicho por ellos mismos, en zona restrictiva, mes que pasa, mes que hay problemas. Y ahora la pregunta es, no si van a bajar, no si van a subir, ¿qué duración van a tener los tipos donde están ahora? Que es donde realmente están haciendo daño. Igual como la FED, están en zona que están haciendo daño. ¿Cuánto vais a estar ahí arriba? Y depende de lo que vayan a estar ahí arriba, después habrá que levantar todo el problema que hayan creado. No sé si era un informe de Goldman Sachs o de JP Morgan o Morgan Stanley, no me acuerdo, que lo compartía más en mi canal de Discord, que una vez más os invito a que os unáis. Ahí tenéis información en tiempo real, gráficos, análisis, todo es gratuita. Somos más de 2.000 usuarios por ahí. Chris os pasará por el chat el enlace para que os unáis y estéis al día de la economía. Y compartía, digo, en mis redes este estudio que creo, no me acuerdo qué banco de inversión era, incluso podía ser Banco of America, ya no me acuerdo, pero decía que la zona restrictiva en Estados Unidos estaría en el 3,5%, los tipos de interés, ya ahí sería zona restrictiva, y en la Unión Europea en el 2,5%, y estamos en el 4,5%, ¿eh? Estamos un 2% por encima, según esos modelos, que tampoco sé cómo los han calculado, ni el famoso R, ¿no? La tasa neutro, ¿no? Estaría en el 3,5% en Estados Unidos y en el 2,5% en la Unión Europea. Pues si estamos en el 4,5%, 2 puntos porcentuales por encima de esa tasa de equilibrio, ¿no? De ese el tipo de interés neutro. No lo sé si es esto, pero sí que me encaja, teniendo en cuenta pues cómo es el escenario actual y cómo está el mercado de financiación. El problema, yo creo, es, John, y esto hemos entrado siempre en el mismo debate, ¿no? Pero yo creo que el problema versa en la deuda pública y en las refinanciaciones de la deuda pública, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa. Ahí van a tener problemas a partir del año que viene. De momento estábamos muy felices, disfrutando de la vida, pero ahí es donde la matan, ¿no? Como se suele decir. Sí, el nivel de deuda es monstruoso. Y cada país tiene sus herramientas. Estados Unidos tiene una herramienta que, al ser reserva mundial, tiene sus más que triquiñuelas para más que nada maquillar y seguir emitiendo cuando es una deuda que es un colateral bastante demandado. Pero en el caso de Europa, que tiene los problemas ya de por sí de estar fraccionada, que cada país mira por sus intereses, y más de uno vemos cómo está ya a nivel de deuda, es insostenible. O sea, ya estamos viendo que están aumentando constantemente el importe destinado para pagar la deuda, y cada vez la pelota va creciendo, porque el déficit fiscal de países es brutal.
Y con estos tipos, yo es que me doy de cruces, lo que dices tú, ni ellos saben dónde está la tasa neutral, que es donde realmente los tipos van haciendo su trabajo mucho más lento que no ahora. Sí que es verdad que quizás era el movimiento previsible que se veía por lo que iban comentando los bancos centrales, que tenían que pasar un poco de frenada para intentar impactar más rápidamente a la inflación, que estaba siendo bastante pegajosa, para empezar a tirarla hacia abajo. Pero con el problema de pasarte de frenada es que cuidado cuando te pasas de frenada, que llegas a ciertos niveles que la destrucción es muy grande, que es lo que están haciendo ahora. Y en caso de Europa, sí, la inflación está menos controlada quizás seguramente que Estados Unidos, pero la economía tampoco está para... Ya sabes que el camino está cogiendo ahora mismo los datos económicos, ya te van a rebajar la inflación porque te vas a empezar a cagar de desempleo. Esta mañana tenemos datos de desempleo en España. Ha aumentado, tanto que se alardea de que hay poco empleo, pues ha aumentado por encima de lo esperado y por encima del dato anterior. Y esto empezará a ser los primeros síntomas de esa destrucción que está empezando, sobre todo por la industria, que decías antes, es que por debajo del nivel de 50 es una cifra contractiva. Habían datos de 39, no 50. Sí, exactamente. 39. Es que 39, es que son datos... Eso está en el pozo. Después tendrás que levantar eso. Pues ese mismo dato de PMI te está mostrando ya que tanto industria como servicios, que también ya están en zona contractiva en países que se benefician, sobre todo en Mediterráneo, del aspecto de servicios, ya está creando un daño dentro de la industria, dentro de los puestos de trabajo, que vas a notar desempleo. Eso también te va a afectar la demanda. Te va a rebajar ya de por sí esa presión, ese soufflé que tienes en la inflación. Creo que no es necesario seguir apretando. Sí que es verdad que el tono puede ser duro y de golpe por razón en la siguiente reunión te bajen. Y cuando digas, no encaja, en la última reunión me estabas diciendo que ibas a seguir apretando y ahora me estás bajando. Pero es lo que siempre han jugado los bancos centrales. A que no, que no saben ni dónde están, y dos, juegan un poco a intentar jugar sus cartas de póker, porque si realmente dicen y asumen cómo está la situación, entonces tendrían que corregir y hacer otro plan. Y quizás desdecirse de lo que han dicho anteriormente, que ahí está el problema, que a muchos les cuesta quizás admitir que el problema no era ni la pandemia, no era ni las guerras, sino es que los excesos vienen de mucho tiempo atrás y se han ido juntando y solo te faltaba la pandemia para dispararse todo y entonces a ver cómo lo arreglamos ahora. Entonces quizás pues va mejor sacar balones fuera y después ir haciendo, pues vas alardeando de todo lo que haces bien, pero todo lo que es malo es de otros. Es un dilema importante el que tienen ahora los bancos centrales, más en especial el Banco Central Europeo, por la debilidad ya propia que tenemos y que estás describiendo y que además ya también he analizado por aquí durante los últimos programas, he ido comentando y hemos ido comentando en general también meses atrás, tú y yo, cuando hemos estado por aquí. Y lo he comentado antes también, esta parte que estamos viendo en pantalla que es el eurodólar, ahí tiene un problema importante porque la parte de que el dólar se fortalezca, que yo creo que es lo que cabe esperar, yo ahora el euro otra vez lo vuelvo a ver regular, es la realidad, otra vez con riesgo de irse hacia la paridad, ahora mismo. Si nos vamos a esta situación de más fortaleza del dólar por el esquema que tenemos, que no lo sé, también depende de lo que se estire el ciclo en Estados Unidos, muy difícil también para Europa mantener una inflación controlada, a no ser que haya un recorte de demanda más bestia por una recesión todavía más profunda. Esto es algo que también tienen que controlar ellos, que la divisa no se les vaya de madre hacia abajo, en este sentido, hacia una devaluación muy fuerte, ¿no? Claro, es otro de los escenarios que justifica el porqué esta actitud, que todo y que tengan que seguramente bajo el papel, sobre el papel tener que bajar tipos, los mantengan porque la lucha contra el dólar, que no afloja, que quizás están cruzando los dedos para que sean primero los que aflojen, para mantener esa más o menos esa igualdad de moneda, porque si siguen apretando de esta manera y el euro sigue debilitándose, no dejas de importar inflación, con lo cual te perjudica encima. Dices, es que ya de por sí tengo una inflación alta, me veo obligado a bajar tipos porque es que la economía no me está aguantando, tengo que de alguna manera reactivarla, pero es que encima la moneda contraria, que es donde realmente se compran todas las materias primas, no afloja, la mía está aflojando, por tanto encima todo me cuesta más caro. Estoy comprando inflación, por lo cual dices, bueno, me llevo a ese enquistamiento que decíamos de que quizás hay que llegar ya a bajar un poco y decir, quizás la inflación ideal no es el 2%, vayamos a un 3-4%, rebajemos un poco, demos aire a la economía y asumamos que hemos venido ahora, nos tocará una época de inflación un poco más alta de lo que veníamos ahora y tipos, sobre todo, no al cero, que crea la distorsión que ha creado, sino tipos que puedan estar parejos a ese tipo neutral, a esa inflación que más o menos tienes esa devaluación constante aún menor del fiat, pero que te permite por lo menos tener una economía más o menos saneada y no el golpe que están dando con unos tipos como están ahora, sin asumir que el error es suyo. Pero es verdad que, o sea, es verdad todo esto que estás comentando y que me parece muy, muy interesante, de cómo tienen que abordar este control de la inflación y que quizá tengan que ceder a una inflación o un objetivo de inflación del 3%. El problema es que ninguno de los bancos centrales de los países desarrollados dan su brazo a torcer con esto. Siempre dicen, no, es que sería desdecirnos mucho, el objetivo nuestro es el 2%.
a ver, se han desdicho muchas veces. O sea, quiero decir, no pasaría nada porque en este... O sea, al final no les quedará otra que o desdecirse o meternos en una profunda recesión, porque va a ser muy difícil bajar. Es que el umbral del 3 al 2, la última milla que dicen en Estados Unidos en muchos papers de bancos de inversión, eso lleva tiempo, pero lleva años. Sí. Es horroroso. O sea, ya se comentó hace tiempo cuando estaba la inflación al 9 aquí y bajarla hacia el 5 o 6 sería relativamente sencillo, fácil, porque esa parte de inflación que era más moldeable. Lo comentas tú, bajarla ya del 3,5-3% para abajo requiere dolor, requiere cargarse partes de esa demanda y sobre todo de la parte económica. Y de los pocos bancos centrales a nivel occidental que ha sido siempre un poco más coherente era el Banco de Inglaterra. Y el Banco de Inglaterra fue de los que manifestó decir, quizás sí que había que hacer un reajuste en este 2% porque esto... o nos va a tocar hacer alguna economía moderna distinta a la que tenemos planteada, porque no hay otra forma de mantener la economía más o menos que vaya tirando si no subimos esta inflación, porque nos la vamos a cargar. Y era de los pocos bancos centrales un poco con más coherente. De hecho, en todo este periodo de subida de tipos, han sido los que han transmitido un mensaje más coherente con el mercado. Han sido transparentes de decir, la cosa está mal, cuando todos decían que no, que la economía está perfecta, que la inflación es dura, va a causar dolor, vamos a tener que impactarla y a trabajarla muy duro. Y fueron los primeros que dijeron, y quizás este objetivo de inflación no es el adecuado para evitar un dolor o romper algo realmente que lo que puede provocar Europa si no asume que la inflación no es la que tiene Estados Unidos, fue provocada por un shock, a diferencia de Estados Unidos fue por tema más fiscal. Entonces asume lo que tienes, asume también tu economía cómo está por tus vecinos y la que has liado por lo que tienes alrededor en tema guerras, y sube un poco la inflación al 3-4%, que no te va a pasar nada, baja, da un poco de respiro a los tipos y deja que la economía se recupere. Si siguen con el plan que siguen ahora, van a acabar rompiendo, bajando, bueno, lo que han hecho siempre, bajando los tipos en modo rayo y estimulando la economía como animales. Y ahora mismo no estamos en el ciclo que está China, con lo cual eso aún crea más distorsión y seguimos con lo mismo, aumentando la deuda y aumentando el problema y tirando balones hacia adelante. Ojo que hemos tenido... ahora comento algo sobre el Banco Finland, del Banco de Inglaterra, que me ha parecido muy interesante que lo hayas insertado en la conversación y vamos, creo que va al hilo. Pero hemos conocido, vamos a ponerlo por aquí en tiempo real, se han conocido ya los datos macro que esperábamos. PIB de Estados Unidos trimestral, 4,9%. Frente al 4,3% previsto y 2,1% anterior. Tremendo, ¿no? Como la economía estadounidense sigue tirando del carro. Subsidios por desempleo también que se conocían hoy. Fíjate, la media de 4 semanas, 207.000, sube un poquito frente a las 206.000 anteriores. Bueno, hemos tenido también por aquí renovaciones de subsidio por desempleo. Siguen subiendo, ojo. El paro de larga duración semanal sigue aumentando. Es interesante esto. Y no, a ver si veo las nuevas peticiones por desempleo, también peores de lo esperado, 210.000 frente a 208.000 con 200.000 anteriores, sube 2.000 más de lo que se había previsto, pero bueno, ahí el dato importante es la medida de 4 semanas y sobre todo la renovación de subsidios que sigue ampliando, pero PIB, qué potencia, ¿no? Sigue mostrando Estados Unidos, John, esto es tremendo. Es tremendo. Lo siento mucho, Europa. No puedes competir contra eso. No puedes. Misteriosamente, la economía de Estados Unidos está aguantando. Está en el 50, que tampoco está para tirar cohetes a nivel de PMI y demás, pero sigue aguantando. Con lo cual, aún puedes dar motivos para que el Banco Central te diga, el Banco Central, la Fed, perdón, no te suba tipos, pero pueda tener argumentos de decir, bueno, podemos seguir aguantando un poco más porque el empleo, mientras no suba por encima de 300, 350, sigue siendo un empleo relativamente natural, el desempleo que hay. El PIB, como estamos viendo, y PMI por encima de la zona contractiva, puede darte argumento de decir, bueno, estiremos un poco más y si vemos que la cosa empeora, pues ya reajustamos. Europa no está en estas condiciones, no tiene ni ese PIB, no tiene tampoco ni los PMI y el desempleo estamos viendo que a nivel sectorial está creciendo bastante. Entonces, lo siento mucho, tienes que hacer un plan diferente, asumir que estás peor y con ello seguramente lo que dices tú, sufra el euro, porque si reajustamos tipos abajo mientras el dólar sigue aguantando arriba, pues lo va a pagar el euro. Entonces ahí habría que asumir que quizás habría que hacer otro plan de reestructuración a nivel económico. Totalmente con esto. Vuelvo ahora al tema del Banco de Inglaterra que decías antes, que quería hacer un apunte con todo esto, me ha parecido interesante. Quiero dar las gracias antes a Jaime1085 por seguir el canal de Twitch y también a M. Scupe, muchas gracias por seguir el canal de Twitch. Los nuevos que estéis por aquí, si os gusta este tipo de contenido, este análisis al momento de la reunión del Banco Central Europeo, también pues charlas que hacemos habitualmente aquí, streameamos todos los días, habitualmente por las tardes, hablando de economía, de mercados, análisis propio, también con invitados diferentes, pues seguid el canal de Twitch.
y que también lo podéis apoyar suscribiéndoos, que lo podéis hacer gratis incluso con Amazon Prime. Si sois usuarios de Amazon Prime, tenéis un mes gratis la suscripción, para que lo sepáis si queréis apoyar la creación de contenido, que no soy yo solo, que me acompaña un equipo para hacer posible el programa. Lo digo para los nuevos que os estáis incorporando ahora al directo. Con respecto al Banco de Inglaterra, John, me sirve mucho esto porque ha habido muchos comentarios que he ido recibiendo en redes sociales durante los últimos meses, y casi el último año y medio te diría, que me decían, pero ¿y qué quieres que hagan los bancos centrales? Están en su papel de decir que, pues, que tranquilizar las cosas. Por cierto, Pérez Tal, muchas gracias por suscribirte, que me has hecho caso. Te mando un abrazo, 1000 millones de gracias. ¿Y qué quieres que hagan, no? Están en su papel de político, de no salirse de la línea, tal. Y digo, hombre, ser un poquito más honestos. Y precisamente un banco central que ha sido mucho más honesto es el Banco de Inglaterra, hasta el punto de que tenían unas previsiones muy duras que hablaban de recesión económica dura, de tasas de inflación súper altas. Es decir, que ellos prefirieron tirarlo por arriba que tirarlo por abajo. Esa es la realidad. Ellos decían inflaciones que incluso había modelos de... Bueno, esto no fue el Bank of England, fue Citi en Reino Unido, pero hablaban de inflación al 20% en Reino Unido. Llegaron a hablar incluso desde allí. Es decir, que desde ese lado como que miran más a la cara. Y a mí me gusta la gente que es más sincera. Correcto, y es que a nivel también, cuando pasó lo de las pensiones, también avisaron al gobierno, esto que estás haciendo me va a requerir que intervenga. Y si intervenga, va a haber alteraciones. ¿Qué pasó? Es que se tensionó mucho la economía de Reino Unido. Reino Unido, yo creo que en ese aspecto era más consciente de en qué se basa su modelo económico. Ellos se basan mucho en materias primas, en automoción, en todo lo que es también de lujo, como parte de Europa. ¿Y Exacto. de quién dependes? De China. ¿Cómo está China? De momento, la gran apertura china se está quedando en nada. Y claro, ¿por qué esa diferencia entre los dos polos, entre la parte estadounidense y la parte de lo que es el viejo continente? 2022, bueno, ahora mismo las dos narrativas que más están empujando de estos últimos años son, por un lado, por tristemente que sea, la guerra, y por otro, la inteligencia artificial. Estados Unidos tiene mucha industria de las dos. No entraremos a debate si ha provocado o no porque le interesa. Pero el PIB de 2022 lo salvó gracias a defensa, en gran parte porque se hinchó vender con la creación de la guerra de Ucrania. En 2023, la inteligencia artificial, que es un sector muy potente en tecnología de Estados Unidos, también le arreó un buen empujón a todo el PIB y a todo lo que es el mercado, sobre todo a nivel de acciones y accionarial y demás, en Estados Unidos. Europa no tiene ni una economía a nivel tecnológico potente, y la defensa la tiene de aquella manera. Tiene los carros más bien oxidados. Entonces, si tú ves que las dos narrativas que están ahora mismo empujando, tú no tienes ninguna de ellas, ya sabes que partes con desventaja. Y el Reino Unido en ese aspecto era mucho más sincero. Decía, no tenemos economía para tirar adelante al ritmo que están tirando otros países. Y este ritmo de endurecimiento va a causar mucho daño. Y si encima, a nivel fiscal, que es lo que pasó con Liz Truss, haces ese tipo de gestión fiscal, vamos a tener problemas. Y era de los pocos, como decías tú, que era sincero, diciendo esto va a causar dolor. Y era raro porque las previsiones las tiraba por arriba, como decías que normalmente las tiran siempre por abajo. Y era consciente que al final ha sido menor a lo esperado. Pues bien, porque quizá le surte más efecto que en Europa. En cambio, Europa está siempre diciendo que aquí no va conmigo, esto no va conmigo, en los bancos no hay problema, estaba petando Citigroup y no decían nada de los bancos. Tenían problemas con el tema de la inflación disparada y que esto era temporal, era transitorio y que aquí no os preocupéis que no afectaba. No son sinceros, pero también es verdad que parte del quizás papel del Banco Central es la estabilidad y quizás con el mensaje forma parte de su trabajo, pero por lo menos sean un poco sinceros y asuman que realmente el trabajo está mal hecho y que quizás venga una mala época, pero asuman que la inflación hay que quizás retocarla al alza, los tipos habría que darles un poco de cuerda y asumir que tú no puedes tirar con el motor que tienes porque no es el mismo que Estados Unidos, que ha tenido la suerte de que dos partes importantes de su economía han tenido un muy buen 2022 y un muy buen 2023. Y queramos o no, el tema de las guerras a Estados Unidos le va bien y encima, a nivel tecnológico, es puntera ahora mismo. Por tanto, ha tenido suerte que en una mala época dos sectores muy fuertes han tirado arriba. Mientras estabas hablando, con este análisis tan fantástico como siempre, estaba mirando la reacción del mercado norteamericano en los futuros en tiempo real. Y sigue cayendo un 0,67%. Es verdad que ha aliviado algo el movimiento, pero fíjate qué bandazos en esta parte de aquí que hemos tenido en las últimas horas. Lo que pasa es que pinta feo, sobre todo después de los resultados de Meta, que es algo que también habría que tocar, o que quería también tocar, que una vez más tampoco se han tomado de manera muy boyante, subieron mucho en el After Hours, pero luego se dio la vuelta y empezaron a bajar. Claro, el mercado americano es muy sensible a que los 7 magníficos fallen, y si fallan, pues el mercado se viene abajo, porque el fondo de mercado no acompaña
y las small caps pues siguen penalizadas, ¿no? Y las empresas de menor tamaño o incluso de gran tamaño, pero que no son los 7 magníficos, están muy lastradas, ¿no? Entonces, después de perder esos 4.200 puntos por técnico, que tú sé que manejas mucho el análisis técnico y la situación de mercado actual, ¿a qué te pinta este mercado ahora viendo estos últimos movimientos y viendo que ayer fue un baño de sangre importante, ¿no? Quitando Microsoft y algunas que se estuvieron salvando, pero el resto parece que estuvo muy penalizado, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, estuve muy penalizado. De hecho, ahora con estos buenos resultados, el rendimiento está descendiendo, con lo cual se lo está tomando de momento bien. Pero claro, el tema de estos 7 magníficos que aún están saliendo, hoy saldrá, por ejemplo, Amazon, tenemos 2 problemas. El primero es que tenemos el virus Nvidia. El virus de que salgan resultados, que salgan siempre revienta expectativas, siempre las revienta. Entonces la gente se acostumbra a ver que las expectativas siempre se quedan cortas. ¿Qué pasa? Y cuando sacas buenos resultados ligeramente por encima de expectativas, la gente piensa, hostia, hay problemas, porque ya no es tan bollante el tema, ya no se supera tanto. Entonces, todo y que había expectativas por encima del dato anterior, y algunas se han superado, el mercado esperaba más. Y segundo, y importante, es que en los guidance y en declaraciones, todos han avisado de que prevén un futuro que no sea tan halagüeño, que sea más difícil, tanto por el consumo como por reducción en inversión en la IA. ¿Cómo vas a reducir la IA cuando ahora mismo todo el mundo está hablando de la IA? Pues si los grandes que manejan realmente la batuta de la nueva narrativa de la IA te están diciendo que están reduciendo inversión en la IA, atención, aquí está pasando algo. Quizás prevén un descenso en el consumo. De hecho, Worldline, que es una empresa de pagos de Reino Unido precisamente, se está desplomando más de un 50 y pico % porque ha anunciado que está habiendo un descenso muy fuerte en el consumo, desciende mucho la demanda y esto se está extendiendo a Mastercard, a Visa, a empresas de pago americanas que todo y que ahí el consumo es superior, también se van a ver afectadas. Pero con esta suma de decir, vamos, estamos teniendo buenos resultados a nivel bancario, hay algún que otro susto a nivel de banca regional, pero aquí el problema es que a nivel de rendimientos, la parte larga de la curva, que es la que no controla los bancos centrales, está empezando a descontar que quizás y todo lo que hemos visto, grandes ventas, como comentabas antes, de inversores como Bill Ackman o Bill Gross, que están diciendo, bueno, estamos en zona ya, que no es que vaya a vender yo por técnico ni nada, sino porque el contorno económico está muy mal. Y preveemos que los bancos centrales, todo y su postura, no puedan seguir con este ritmo de mantener tipos tan altos porque van a acabar dañando mucho la economía. Eso está demostrando que quizás, todo lo que estamos viendo, sorprendentemente, datos económicos muy buenos de Estados Unidos, el ver las 7 magníficos, que son los que, viendo la amplitud de mercado, estaban aguantando bastante mercado, a la que te fallan esto, el S&P lo tenemos en 4.200. ¿Qué pasa en 4.200? Es el último soporte que más o menos se esperaba aguantar. Si tú coges el S&P 500 por igual ponderación, estamos ya perdiendo niveles de marzo, donde S&P 500 en marzo estaban 3.800 o 3.900. ¿Qué me viene a decir esto? Que como el 4.200 no aguante, directamente nos vamos a la zona de 3.900, la zona de marzo, que es la zona donde deberíamos haber estado si no hubiéramos intervenido con la ventanilla de descuento. Si se hubiera dejado purgar un poco al mercado esos excesos o esas malas coberturas por parte de bancos regionales, esa mal hacer de ciertas inversiones, si se hubiera purgado, hubiéramos perdido esos niveles, quizás hubiéramos hecho los mínimos que tocaban hacer y el mercado hubiera estado como más saneado y no tan hinchado. Si no aguanta los 4.200, como marca el SP que está de componderación igualada, yo me veo un 3.900 fácil. Y entonces ahí veremos si realmente se empiezan a poner ya en precio ciertas empresas que están muy disparadas, empiezan como a contenerse todo un poco, los banqueros centrales empiezan ya a entrar en razón y quizás a ajustar un poco más hacia abajo, hacia la tasa neutral, que no saben ni cuál es, pero un poco más, y mantenemos a tipos de inflación sobre el 3 y pico, y tipos de interés quizás en la zona de 3,5 o 4. Eso sería una zona donde la economía podría empezar a coger un poco de aire, asumir que estamos en un entorno, en caso de Europa está inflación, en caso de Estados Unidos, aterrizaje suave, recesión, y a partir de ahí encarar 2024, año electoral, que siempre nos deparan sorpresas, pero con más garantías. Si siguen aguantando arriba y la parte larga de la curva, eso es lo que está previendo, que puedan de hecho pasarse de frenada manteniendo tipos, el daño será mucho mayor y entonces lo veremos con lo que estamos viendo ahora mismo en tema de acciones. Vamos, súper interesante todo este análisis, que además suscribo, me parece muy interesante el nivel que has dicho de los 3.900, porque además yo decía siempre, 4.000 es un nivel muy psicológico, siempre lo es, los números redondos, pero 4.000 puntos, 3.900, ahí está una zona de rango bastante relevante desde el punto de vista del análisis técnico. Comprimió el precio comprimió mucho ahí antes de despegar con la ventanilla de descuento. Con lo cual, cuando comprime mucho despega, suelen haber muchas órdenes acumuladas ahí. Y eso lo que dices tú, números redondos, pues siempre se va bien, siempre se suele pasar un poco de frenada el precio. Y esa zona 3.900 sería un punto clave
donde yo vería realmente problemático que el precio realmente no la respetara. Tocar otro activo que además controlas mucho antes de irme ya con la rueda de prensa y cerrar y no robarte más tiempo, más bien, en el día de hoy. Bitcoin, que lo sigues bastante, nos ha dejado unas velas en las últimas jornadas acojonantes, con perdón. En el precio está en 34.000 o por encima de $34.000 en tiempo real en estos momentos. ¿Cómo has visto este despegue? Ya parece que huele mejor esta reacción de precio, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? Pero por técnico y por que se está especulando con la adopción institucional con nuevos ETFs, parece que es positivo, ¿no? Sí, llevamos ya varios meses encajonados ahí en el rango, entre la zona de 35, zona de 38, perdón, zona de 25, zona de 28, esa zona que acercan a 30, pero estamos ahí encajonados. Y empezó a salir, que tú comentaste en tu canal, la fake news de Cointelegraph, conforme empezaba ya se daba por hecho que el ETF estaba aquí y empezó a pegar los primeros mechazos arriba, pero ya misteriosamente cuando volvió hacia el rango, a la zona alta de 28, aguantó bastante bien. Ostras, qué curioso, aguantó bastante bien. Entonces empezó a salir información que desde China, visto los problemas que tiene a nivel de índices que se están desplomando, se estaba produciendo un éxodo masivo de salida de liquidez que no veíamos desde 2016, una salida bastante importante. Entonces, nuevamente ya se decía, ¿hacia dónde va este dinero? Porque el rendimiento de los bonos está bajando, por tanto no están comprando deuda americana. ¿Dónde está yendo este dinero? Y estamos viendo cómo en modo vertical estaban subiendo oro y Bitcoin. Y se presupone que están empezando a utilizar Bitcoin de una manera más como reservador similar a lo que puede ser el oro. Al subir a 34, 35, era una zona que tenía muy pendiente, la zona de 32, que siempre había causado bastante resistencia meses atrás, que eran desde que hizo los mínimos en 16, tocó máximos en 32 y se quedó frenado ahí. Y esa zona era la zona donde sí cruzaba, tenía prácticamente subida libre hasta la zona de 40, 38, 38 altos, que es donde se prevé que pueda finalizar este tramo alcista. Mira, me parece que está ya a punto de Sí, hablar. va a hablar justo Christine Lagarde. No sé si quieres añadir algo más, pero bueno, están No, ahí como el tema Bitcoin, pues que ahora mismo está funcionando más de una alternativa, más como modo de alternativa, sobre todo por esta entrada muy fuerte de China. Y en caso de China, yo creo que es un foco a vigilar por futuros movimientos de Bitcoin, porque mucho tiene que depender de lo que pase en la economía china. Si empieza la estimulación fuerte en China, podríamos ver otro flujo de entrada fuerte en Bitcoin. Pues nos vamos a quedar con todo esto. Creo que nos dejamos cosas en el tintero, pero como vienes también en solitario muchas veces aquí en el canal y no en especiales, nos lo dejamos para irlo comentando, que la economía no va a parar y de hecho vamos a tener mucho de lo que hablar. Como siempre es un placer contar contigo por aquí, John, con tu visión. Y nada, a ver qué nos cuenta ahora nuestra amiga, Christine Lagarde. El placer es mío, Héctor, y a ver qué se explica nuestra amiga. Un abrazo, cuídate. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao. Y por aquí con nosotros Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Markets. ¿Qué tal, Luis? Perdón primero por el malentendido. Espero que bien, espero que todo bien. Todo bien, Héctor, sin problema. Menos mal que estabas con el traje de faena ya puesto, ¿eh? Ya, ya está. Hombre, claro, al final siempre escuchas de fondo, ¿no? A Christine Lagarde, a los banqueros centrales. Esto es como como sorteo de Navidad, ¿no? Lo vas escuchando hasta que de vez en cuando sube un poco el tono y dices, a lo mejor pasa algo, ¿no? Sí, Pues, exactamente. así Como estamos, cuando te dicen el premio gordo, ¿no? Pero sí, no. Francamente, muy coñazo, nada nuevo. En realidad, lo que hablamos la última vez que estuviste por aquí, ¿no? A mí lo que me llama la atención es, y lo he dicho antes y he sido muy crítico y es verdad, la falta de ser, ¿cómo decirte? La falta de ser honestos con su mensaje. Han cambiado de previsión 700 veces y seguramente cambien 701, ¿no? Ahora te hablan de una inflación muy larga, mucho tiempo, que es lógico, tipos altos durante mucho tiempo, el tiempo que sea necesario, pero luego hablan de enfriamiento económico, no recesión, como tal. No sé cómo se conjuga todo ese puzzle, viendo además que, y además ella misma lo ha dicho, el sector servicios está acusándolo ya en la Unión Europea. El manufacturero lleva mucho tiempo, he hecho unos zorros, con perdón. Pero luego, pues eso, siguen evitando ser duros, ¿no? Sí, pues, es que ellos yo creo que en este caso el Banco Central Europeo va tarde. Yo creo que va con delay. Y eso que fíjate que en algún momento se podría agradecer, porque también lo ha comentado Christine Lagarde, que tiene muchos modelos y se apoya sus decisiones en todos esos modelos que van alimentando, etcétera, que entiendo que es así, ¿no? Porque si no, ¿para qué están todos los economistas y toda esta gente trabajando? Pero estaría bien que
o sea, que se hiciesen públicos, ¿no? O que por lo menos si nos vamos a poner en ese plan y no va a ser una, una persona que dé algo más, ¿no? Que decir que es todo data dependent, pues sería ideal, pues por lo menos que dijesen, oye, los modelos están así, los modelos nos dicen esto. Y ponemos una inteligencia artificial a que lleve la política monetaria. Y a lo mejor sería una opción. Es que es Ojo que le verdad. encantaría, ojo que le encantaría, ¿eh? Yo creo que está ya con el euro digital ahí queriéndonoslo meter doblado, ¿eh? En breve. Pero si puede ser que fallen menos, fallen menos y que sean más transparentes, porque al final tú tienes el modelo que gestiona, dices, ¿cómo incorporamos los modelos? Oye, pues en función, pues ese, como por ejemplo, como índice de condiciones financieras que tiene la Reserva Federal, que entiendo que tendrán algo así. Dice, pues si las condiciones financieras llegan a este nivel y los tipos de interés están a este nivel, consideramos que ya no es suficiente subir más, ¿no? Y que metan en el modelo, yo qué sé, las 10, 15 variables que pueden ser más significativas, ¿no? Unas encuestas empresariales PMI, lo que sea, Héctor. Y sería todo mucho más transparente y no tendrían, porque yo creo que el ser humano, de vez en cuando tenemos esos sesgos de intentar no contradecirnos y tenemos esa especie de medio orgullo que cuando tenemos una decisión o una narrativa no queremos abandonarla. Y el mercado se mueve muy rápido. Y tengo la sensación de que los bancos centrales llegaron tarde a la hora de subir tipos de interés, sobre todo el Banco Central Europeo, y ahora se han pasado de frenada llegando a subir los tipos de interés. Porque, como lo hemos comentado mil veces, y además esta semana se ha vuelto a remarcar otra vez, pues tenemos una economía en Europa que está estancada y algunos países que están claramente entrando en zona de recesión. Y es lo que nos han dejado las últimas encuestas empresariales que se han vuelto a publicar. Pero es que dentro de esas encuestas empresariales, cuando miras un poquito con más profundidad y ves esos índices de precios y ves los precios cobrados por las empresas, que es un indicador perfectamente adelantado de lo que puede ocurrir con la inflación, ya nos están diciendo que para la primera parte del año que viene vamos a tener una inflación de en torno al 3%, 2, o sea que vamos a ver una caída de inflación muy significativa del 3, del 2,5. Luego, yo creo que van un poco tarde, tienen poca flexibilidad muchas veces, en este caso el Banco Central Europeo, y, y sería mejor para todos, quizás no desde el punto de vista de espectáculo, porque a lo mejor no estábamos aquí, Héctor, ¿no? No, Si al no. final Por lo menos yo creo que lo hacemos ¿no? un poco entretenido de cara a la audiencia, que también es un poco nuestra labor de hacerlo masticable todo esto. Esto es importante también. Sí, pero yo creo que para todos sería un poco más comprensible, ¿no? Las decisiones que toman. Yo creo que el anterior se equivocaron al subir tipos. Yo creo que ya podían haber pausado tranquilamente, como hizo la Reserva Federal, ¿no? Como hizo el Banco de Inglaterra, y simplemente, pues, y porque luego también juegan con esa, claro que es otra forma de tensionar el mercado, que es decir, no muevo ficha, pero sí digo que voy a mover ficha, ¿no? Es una especie de, un poco de esa hipocresía, ¿no? Lo que se llama las intervenciones verbales, ¿no? Sí. Digo, como no quiero subir tipos de interés y que luego me digan que a lo mejor me he pasado mucho subiendo, digo, no los subo, pero digo que las condiciones apuntan a que subiré tipos en la próxima reunión. Y eso ya el mercado, pues dice, pues intenta, algo coge, ¿no? Algo Pero descuenta. esto Luis ya lo hizo en otra de las reuniones, ¿no? Que dijo, subo tipos y os aviso que voy a subir tipos en la siguiente. Y dices, ¿pero por qué te quieres correr tanto? ¿Sabes? También es verdad que tuvimos esa sensación en ese momento, que lo Sí. reanticipó mucho y ya ahí igual tenía que habérselo pensado un poco viendo los movimientos de la Fed. Pero no lo sé, no sé. Es que Sí, es pero francamente depende de qué difícil. nivel, esa reunión cuándo fue, porque depende del nivel de partida. Fue antes del verano, no, Porque, no te sé decir exactamente fecha, pero fue claro, antes del verano. es que depende del nivel de partida de tipos de interés, porque no es claro, que te digan ahora que ya con los tipos de interés al 4,5%, con la inflación, ¿no? Que ya se van a conocer la semana que viene, que van a estar por debajo de ese 4,5%, ya empiezas a tener tipos de interés reales positivos, ¿no? Depende de la forma que lo miremos, pero ya tienes tipos de interés reales positivos, ya y la política monetaria se pone, reconocen ellos, ¿no? Hace que las condiciones financieras hayan trasladado bien, hace que las condiciones financieras pues sean restrictivas, pues ya no necesitas subir más tipos de interés. Claro. Pero si ese comunicado te lo dicen cuando están los tipos de interés al 2%, también estoy de acuerdo contigo, porque decir, oye, Mm. te aviso de que
subo tipos y que la siguiente voy a subir tipos. Pues entonces a lo mejor tenías que haber subido tipos más fuerte, ¿no? En lugar de medio punto y 0,25, haber subido un punto del tirón. Pero Sí, la vamos, verdad. en definitiva. Estamos hablando también a toro pasado, Hmm. Héctor. Y ya sabes que a toro pasado todos son Verónicas, ¿no? Como... No, y es verdad que hablar desde casa es más fácil. Lo que pasa es que es cierto que ellos que tienen una legión de economistas tremenda, pues que no supieran ver el problema de la inflación ni lo que podía derivar y cambiar su hoja de ruta 1000 veces, pues por lo menos creo que no son del todo honestos o que no son honestos y no se ajustan a la realidad o que realmente tienen una ineptitud dentro que no la entiendo. Entonces yo quiero pensar que no son honestos, porque dentro de las dos variables, que no me gusta ninguna de las dos, quiero pensar que quieren ocultar parte del juego. No lo sé cómo explicarlo, pero creo que tiene que ir por ahí. Antes hacías mención del tema de la inteligencia artificial, iba a hacer la broma de que creo que también si dieran las conferencias de prensa una inteligencia artificial tampoco iba a variar mucho, porque con lo plana que es Lagarde hablando y demás, yo creo que tampoco iba a variar. Pero bueno, quitando esta broma, sí que creo que la Unión Europea, y tú lo has comentado ahora, ya tiene la economía muy al límite. No sé si te parece a ti que ya esta pausa, que ya llega tarde, yo creo que estoy de acuerdo contigo en que tenía que haber llegado antes, esta pausa ya es el preludio de que se empiecen a ver cosas más tensas en la Unión Europea, y me refiero ya a impacto en desempleo, que de momento se está aguantando algo, ¿no? Esa parte, pero ¿crees que está al límite la economía y que el desempleo puede empezar ya a verse acusado? Bueno, el mercado laboral siempre va con retardo, ¿no? Es el denominado hard data, ¿no? Los datos reales de actividad. Y los indicadores adelantados sí sugieren que hay una desaceleración en la economía. Algunas economías entran en recesión y cuando miras también los componentes de empleo, las encuestas empresariales, todavía no están en esos componentes de empleo en zona de contracción o están ahí muy cerca, ¿no? Cerca de esa barrera de los 50 puntos, y quizás si se pierden, pues se alertarían de que se puede empezar a destruir empleo en Europa. Bueno, esa es la parte negativa de nuestro trabajo, ¿no? Cuando analizamos que es empezar a hablar del empleo, pues cómo puede evolucionar, etcétera. Europa, la verdad es que eh, avanza muy, muy lentamente, ¿no? Y el Banco Central Europeo es un ejemplo más. Y no muestra flexibilidad. Y luego cuando ves datos como el que se ha publicado hoy entre la decisión de tipos y la rueda de prensa, el dato de PIB de Estados Unidos, y ve que crece, que se vuelve a acelerar, Uh -huh. pues te da mucha envidia. Y el problema de Europa es que es muy dependiente de las materias primas, ¿no? Y mientras estamos haciendo ese proceso de transformación, que yo creo que es beneficioso para todo, de energías renovables y demás, y, y vamos perdiendo esa dependencia, no hemos pensado o no se ha tomado una alternativa. Y eso está haciendo pues, que Europa pues, vaya perdiendo pues, cada vez más momento, tenga menos fuerza respecto a otras economías. Y bueno, y cuando ves, y eso se ve un poco plasmado, cómo cotiza el euro, etcétera, ¿no? Luego, eh, nada, Héctor, puede ser que si el ciclo económico evoluciona, pues claro, en el futuro pues haya un poco de destrucción de empleo, claro. Justamente has mencionado el dato del PIB que quería comentar contigo de Estados Unidos, que ha sido muchísimo más fuerte de lo esperado. También, bueno, los subsidios por desempleo un poquito peores, pero la tendencia no es mala en general, quitando la renovación de subsidios, que ahí sí que se está viendo una progresión al alza, pero en los nuevos subsidios sí que está más o menos controlado, parece. Es decir, la economía de Estados Unidos sigue aguantando. Seguimos con el debate de que cuando viene el lobo y no viene. Esto es así, ¿no? Pero Em, ¿qué balance haces de que haya crecido tanto en este tercer trimestre la economía de Estados Unidos? ¿No? Es muy llamativo, pensando que precisamente en el tercer trimestre se hablaba de crecimiento casi anémico en Estados Unidos, y lo que tenemos es muy cerca al 5%. Es realmente espectacular cómo se ha dado la vuelta a la tortilla. Sí, crecimiento, tasa trimestral analizada, ¿no? Es decir, que se ha acelerado, ¿no? Y es como decir que crezca un 1 y pico por ciento y lo multiplicas por 4, Ujú, aproximadamente, ¿no? Sería la, ujú, la lectura, ¿no? Y es principalmente porque, o sea, los modelos, el consenso estaba en torno al 4,1, 4,5%. Y era porque gran parte de lo que es la economía de Estados Unidos ya sabes que es la demanda interna, ¿no? El consumo de los propios estadounidenses. Y sí encajaba pues, con todos los datos que habíamos conocido, sobre todo por el de ventas al por menor, que es un dato que anticipa bastante bien cómo va a ser la cifra
final del PIB de Estados Unidos. Y en los últimos 3 meses previos, ¿no? Pues había tenido pues, unas cifras de crecimiento de 0,6% mensual, 0,7%, sorprendiendo notablemente a lo que era a las previsiones de mercado. Luego el dato ha salido en línea con lo que, un poquito por encima pues, de lo que se esperaba, pero en definitiva se reacelera la economía de Estados Unidos. Y no le pasa factura que suban los precios del petróleo porque ellos ya exportan petróleo. No, no les pasa factura si suben los precios del gas porque ellos exportan gas. ¿No? Ellos tienen mucho menos dependencia de lo que son las materias primas y encima pues, tienen las grandes compañías líderes que son de estas grandes compañías de tecnología. Cuando ves, por ejemplo, ahora que estás en la temporada de resultados empresariales, también se ve muy bien la fortaleza de Estados Unidos respecto al resto del mundo, porque hay algunos sitios donde te descomponen cuánto van a aumentar los beneficios y las ventas de las empresas que hacen que mayoritariamente hacen su trabajo en Estados Unidos, ¿no? Y esas compañías en Estados Unidos son las que están aumentando más los beneficios y las ventas. Sin embargo, el resto del mundo, ¿no? Aquellas compañías que tienen más exposición al resto del mundo, pues están quedando un poquito más atrás. Luego sí había datos que sugerían que estaba claro que se iba a reacelerar, quizás no tanto como ha salido la cifra final. Pero tenemos un consumo muy fuerte porque fíjate que el mes pasado se quedaron 369.000 puestos de trabajo, que es la segunda cifra más importante, ¿no? de creación de empleo en Estados Unidos desde que comenzó el año. Y la semana que viene, que se va a publicar otra vez el dato de empleo, vamos a tener una creación de unos 180.000 puestos de trabajo. Luego, mientras haya empleo en Estados Unidos, hay consumo, con unos crecimientos de los sueldos en torno al 4 y pico por ciento anual desde hace un montón de tiempo. No tienen problemas. Es que No, es la verdad que así. no. Yo entiendo que habrá algunos sitios donde no estén tan bien, pero tienen otros problemas. No los nuestros, pero tienen otros. Pero Sí, a el tema nivel es cuando económico ven, de grandes cifras están bastante bien. el problema es cuando vengan, pero de momento no podemos decir que esto va a venir en el cortísimo plazo, viendo los indicadores de momento. Eso es la realidad, aunque sigamos con los indicadores adelantados que tanto hemos hablado como están, pero los indicadores de momento no están apuntando a eso. Estoy de acuerdo con lo que dices. Mira, estaba mirando la apertura del mercado americano que acaba de abrir. Cayendo el SP500 un 0,13% en estos momentos, sigue por debajo de los 4.200 puntos. Los resultados de las grandes tecnológicas están siendo un poco una de cal y una de arena. Meta no parece que no se lo tomó positivamente. Voy a ver en tiempo real en cuánto está Meta, pero ayer vi en After Hours que subió mucho, luego se dio la vuelta y empezó a caer, ¿no? Y Meta también sabemos que pesa mucho también dentro del índice. Pues mirad, un 3,31% está cayendo Meta después de publicar sus cuentas. Por hacer balance de mercados, así a grosso modo, aunque no compartamos ahora pantalla, Luis, pero la pérdida del soporte que hablamos el otro día en esos 4.200 puntos, ahí deja más vulnerabilidad en lo que es el mercado estadounidense, lo que es el SP500. Sí, sí. El SP, bueno, está ahí. Todavía no sabes, siempre cuando ha llegado el soporte, no sabes si pierde o no pierde. Siempre está el debate, qué filtro le damos o lo que sea, pero vamos, está alineándose con lo que es el resto de índices. Y se está alineando a la baja. Y en principio, si termina por consolidar por debajo de esos 4.200 puntos, yo daría por bueno la ruptura. Sobre todo si lo hace ya, porque fíjate que siempre estamos a esta parte del mes, muchas veces nos reunimos y ya sabes que hay un efecto componente estacional que es positivo la última parte del mes. Luego encima llega el efecto Halloween, ¿no? Que vamos a tener luego El ya. efecto ese Digo, del Black tenemos todas Friday, esas ¿no? cosas, esa confluencia, ¿no? Sí. Luego, luego yo dejaría ese filtro de unos días si realmente vemos que se pierde los 4.200 puntos. Una vez que hayan publicado, por ejemplo, Apple, ¿no? Que publica también el jueves, ya solo dentro de los 7 magníficos solo nos quedaría Nvidia, ¿no? Que me parece que publica el 15 de noviembre. Y dentro de ellos, pues sí, ha habido una de cal, otra de arena. La que más ha fallado parece que es Tesla, que es donde hay más competencia, ¿no? Dentro del coche eléctrico. Pero sí, dentro de las megacorporaciones que han sido las que han sostenido a los índices durante todo el año, pues parece que ya empieza a haber dudas y empieza a haber algunos resultados que no están acompañando y por eso los índices en Estados Unidos, tanto el S&P como el Nasdaq, pues están empezando a perder niveles.
Lo que pasa es que hoy, fíjate que desde que ha salido el dato de empleo, pues han recuperado desde mínimos. Sí. Vamos a ver qué es lo que sucede, cómo cierra el mercado y vamos a ver las próximas sesiones. Yo, desde un punto de vista técnico, sí daría a esos 4.200 puntos, le daría unos 3, 4 días de filtro para ver si se han perdido o no. Bueno, ya acabó la rueda de prensa de Christine Lagarde. Bueno, fíjate el día de ayer, el mapa de colores de sectores fue tremendo lo que tuvimos en Estados Unidos, ¿no? Eurodólar Sí. también, que lo he ido comentando, ha aliviado un poco el movimiento a la baja que tenía, se ha dado un poquito la vuelta, esta vela roja que tenemos diaria se está suavizando un poquito y luego el SP500 igual, lo que decías tú, empezaba a la baja y desde el punto más bajo ya tenemos esa vela color verde después de haber arrancado en color rojo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en qué acaba la jornada. Simplemente por poner un poco y hacer recapitulación, que hemos hablado de resultados empresariales, hablabas de Tesla que ha sido la peor. Google, en realidad, quitando el efecto cloud, que es lo que le ha lastrado bastante, los resultados luego no fueron tan malos. Lo que pasa es que cuando compras expectativas, pasan estas cosas, ¿no? Que te falla un segmento de negocio muy importante o importante y el inversor dice, uy, qué mal esta parte, no quiero, ya recojo beneficios, ¿no? No sé cómo ves el movimiento de Google, que ayer llegó a caer bastante, ¿no? Y cayó en el 9%, ¿no? Aproximadamente. Sí, bueno, a ver, cuando estábamos viendo con Google era probablemente las que estuviesen más cotizando más cerca de valor justo, ¿no? Con unos ratios un poquito más ajustados respecto al resto Ujú. de las Sí. grandes tecnológicas. Y luego hay otra cosa que yo creo que dentro de lo que estamos comentando, la inteligencia artificial, es un desarrollo que también es un poco cainita, ¿no? O, como diría yo, es un poco caníbal, en el sentido de que las grandes tecnológicas, si se desarrolla la inteligencia artificial como está haciendo, no va a funcionar para todas, y uno de los problemas los sigue teniendo Google, ¿no? Que al final tiene el motor de búsqueda es una de las principales fuentes de ingresos, ¿no? Y si al final empezamos a utilizar la inteligencia artificial, pues bueno, pues esos motores de búsqueda pues puede fallarle, ¿no? En la generación de ingresos a lo que son los buscadores. Luego, dentro de todo esto que estamos viviendo, porque fíjate, dentro del sector, por ejemplo, de semiconductores, también estamos viendo cómo hay muchas fábricas de semiconductores que están viendo cómo la demanda está disminuyendo con bastante intensidad. Y luego, sí va a haber, o sí parece que esta disrupción va a generar que haya grandes ganadores, pero también bastantes perdedores. Y en este caso, Google quizás no esté en esa posición de decir que va a ser uno de los grandes ganadores de la inteligencia artificial. Quizás es un desarrollo que está obligado a llevar a cabo para no perder terreno, ¿no? Ujú. Sí, para no perder cancha, eso es, sí, sí. Pues Luis, un placer tenerte por aquí. Vamos a ir cerrando ya el especial. Como siempre es Sí, un lujo contar contigo y nada, mientras yo luego me despido de la audiencia, ya en breve te tendremos por aquí en noviembre, como siempre todos los meses por aquí. Así que a sí. ver qué nuevas tenemos en la economía. Todo un placer, Héctor. Muy buenas tardes a todos y disfrutar del día. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo, cuídate, ¿eh? Hasta luego, adiós. Hasta luego.